Bueno, aquí estamos otra vez. Charan, chan, chan. Continuamos en el sol En de el la sol tarde, de la doña Consuelo. tarde vamos a desearle a nuestro queridísimo Cristian Jiménez, Que nuestro se querido recupere. coordinador, que se recupere, porque está malito de la gripe, muy malito, no puede ni hablar. Está enfermo realmente, Sí. porque malito. malo. No, ya, deja de decir que malo siempre ha sido él. Está enfermito. Bueno, Cristian, un beso desde aquí, que te recuperes. de mi Ok. parte un abrazo, compañero. Exactamente. Bien. Bueno, quiere decir que vamos a seguir con Sol de la Tarde con ustedes. Ya teníamos el tema de los 20,000 policías que están en la calle. Me escribió alguien y me dijo lo siguiente. Consuelo, lo que pasa con los de obras públicas, que no son policías, son guardias. ¿Es así? No, y sí, es así, es así. Ah. Aunque en los altos rangos hay altos oficiales de la policía Sí. en la dirección Ok. que yo he podido contactar. Ah, Pero bueno. ya usted sabe que se ha extrapolado a la ciudad capital la asistencia vial de obras públicas. En los principales corredores del Distrito Nacional está ya operando la unidad de obras públicas, que ha sido muy saludada por la gente. Mire, doña Consuelo, permítame Sí, señor. hacer el abordaje de un tema que Adelante. lo planteé aquí la semana pasada cuando conocí el proyecto de ley. Ayer, cuando usted se marchó, Sí. hablábamos con Nanfi Rodríguez Sí. y dejó la idea de que parece que alguien quería hacer o una maldad o había querido hacer un ejercicio de desconocimiento o había hecho un ejercicio de desconocimiento. Para mí es una novatada lo que ha hecho el director jurídico de la presidencia, el consultor jurídico, Flavio el Darío señor Espinal. Flavio Darío Espinal, ¿Cuál de ellas? con la ley que habilita la emergencia por el tema de las 14 provincias, que ahora son 15, porque Amable Aristi Castro pidió al Senado que se le incluyera a Higüey Ajá. y se le complació. Ahora son 15 las provincias en estado de emergencia que se conoce por ley. Y es una pena que el Senado haya aprobado esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es el mecanismo que el presidente necesita para viabilizar el apoyo y los recursos para atender las emergencias en la construcción, la asistencia social y las compras que hay que hacer para resolver esta situación y asistir al sector agropecuario. Porque, En las ¿cuál es otras el mecanismo? experiencias, ¿Cuál es el mecanismo? la ley 340 Sí. de contrataciones públicas en la República Dominicana habilita la posibilidad de que el presidente, vía decreto, como lo ha hecho Danilo y lo hizo en varias ocasiones el presidente Leonel Fernández, Sí. se pusiera en práctica otro mecanismo, Pero- que no pero- tiene que ser pero ¿cuál es el un problema estado de de que excepción. sea de emergencia? Doña, Pues que no es una puede emergencia. habilitarse un ¿Qué? estado de excepción. En Ajá. estas circunstancias no hay condiciones para habilitar un estado de Pero excepción. espérate. La Constitución dice claro en qué situaciones Pero se habilita el estado de excepción. Espérate, Tanibol. ¿En qué condiciones se habilita un estado de emergencia que no sea Lea los este artículos 263. desastre? No, doña, no hay condiciones. Con este desastre. ¿Qué necesita el presidente en este momento? Y que todos le Lea, vamos a apoyar. búscame la Constitución de la República. Exacto. Facilidades para romper la burocracia. Bueno, y utilizar pues los búscamelo, fondos porque yo que no tiene entiendo. emergencia, que tiene especializado el presupuesto. 100 el actual millones de presidente. dólares, dice Donald Guerrero. ¿Y cuánto es 100 millones de dólares? Dice Donald Guerrero que la tiene. 100 millones. José Luis. Presidencia de la República, Claro. que le da un margen al Un 5% del presidente presupuesto. justamente para actuar de acuerdo a la orientación de los problemas. Ok, Sí. entonces le vamos a pedir. No estoy de acuerdo con la ley. Bueno, una cosa Creo es que que tú es no una estés de acuerdo y otra imprudencia cosa es, y un abuso de esa vaina. yo no sé. Pero hay Yo otra como no emergencia, sé de pero hay eso. otra emergencia a la que hay que Adelante. Bueno, pues busque un abogado para que Adelante, hable. Luis José. Digo yo que hay otra emergencia Sí. a la que hay que poner Búscala, ten. mucha atención en el país. ¿Cuál? Es al colapso del tránsito. Ay, No digo yo. tú viniste grave, ¿verdad? Yo llegué grave también. Claro. Esto está Señores, terrible, esto no se pero puede. Pensándolo bien, el colapso no es solo Sí. del tránsito. Hay un colapso del sistema de organización del tránsito. Sí. Porque no hay duda de que el Ministerio de Obras Públicas, Quinta planta de- la Autoridad Sí. Metropolitana del Transporte Y- están haciendo un enorme esfuerzo para enfrentar el de problema Lidia. del tránsito, especialmente en el Gran Santo Domingo. Pero están haciendo el esfuerzo correcto, se pregunta uno. A MET, que uno conoce el empeño
con que está trabajando frente a este problema, Sí. está haciendo lo correcto y lo conveniente. No estará haciendo un esfuerzo contrario a lo que Pero claro que exige la sí. solución del problema. Mírelo ahí. Porque Ahmed, ¿Qué? yo siento Léalo, que está léalo. haciendo un Sí. gran esfuerzo para ordenar el tránsito, pero no para promover la fluidez del tránsito. Sí, sí, está sí. cerrando calles, está No bloqueando se puede, salidas, no se puede. Todo el mundo está eliminando retornos Es así. que no ayudan en nada a Esto es propiciar la grave, fluidez esto del es grave, tránsito. esto es grave. Y en consecuencia, uno se pregunta, pero Sí. bueno, realmente en el Distrito Nacional particularmente, pero se puede decir en sentido Sí, general, sí, sí. en el Gran Santo Domingo fracasó el sistema de semáforos como herramienta para regular, ese es otro ordenar desastre. y Con una el desincronización tránsito. total. Entonces a mí me gustaría un poquito más adelante, Sí. tratando este tema, conversar con el ingeniero de Línea Ascensión, 2 veces director de tránsito urbano del Ayuntamiento Muy bien, del Distrito muy bien. Nacional y probablemente uno de los técnicos más calificados en esta área, porque además fue responsable de administrar la situación del tránsito desde el punto de Ok. vista de los semáforos y desde el punto de vista de la circulación Vamos, tú tienes vial. el teléfono Sí, de él. sí. Ok, muy bien. Estado de emergencia. Son Constitución de la República. Se declara, espérate. Que son 3 los Son estados. estados de excepción, Sí. son 3, de excepción. Sí, correcto. Son 3. Sí. Uno de ellos se llama estado de defensa, Sí. en caso de que la soberanía esté en peligro. Con Ok. conmoción social. y Otro emergencia. se llama estado de conmoción interior. Sí. Ok, artículo 264. El estado de conmoción interior podrá declararse en todo el país o parte del territorio en caso de grave perturbación Social. del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional. Ese es Correcto. estado de conmoción interior. Correcto. 265. Estado de emergencia. Sí. O sea que es una variedad de los estados de excepción. Correcto. La El tercera versión. estado de emergencia podrá declararse cuando ocurran hechos distintos a los previstos en los artículos 263 y 64, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social, medioambiental del país o que constituyan calamidad pública. Todo lo que está sucediendo ahora. Siga leyendo, Estado siga leyendo. de No lo lea emergencia. así, doña. No lo lea aislado, siga leyendo. Disposiciones regulatorias. ¿Qué implica declarar ese estado de emergencia? Los estados de excepción se someterán a las siguientes disposiciones. El presidente deberá obtener la autorización del Congreso. Mientras permanezca el estado de excepción, el Congreso se reunirá. Todas las autoridades de carácter, estoy leyendo rápidamente, Sí, claro. electivos mantienen sus atribuciones. Los estados de excepción no eximen del cumplimiento de la ley, etcétera, etcétera. Hay 5. 5. Declaratorias de estado de excepción y los estados de estado durante los mismos serán el control constitucional. Los estados de conmoción interior y emergencia, no estamos en eso. Reducción a prisión, bla, bla, bla. ¿Cuál es el problema? Léalo. Ya. Lea el 6. ¿Cuál? Lea el 6 y sus numerales. 4, 5 y 6. Es un tema En los estados de complejo. conmoción interior, conmoción Siga interior. leyendo. Solo podrán suspenderse Y de los siguientes. emergencia, de conmoción interior y de emergencia. En los estados de conmoción, usted dijo el 6, en los estados de conmoción interior y de emergencia, solo podrán suspenderse los siguientes derechos reconocidos por esta Constitución. Perfecto. Y ahí narra cuáles son los derechos que se suprimen. Reducción a prisión, Sí. privación de la libertad, plazos de sometimiento, traslado solo podrán. Solo podrán. Entonces, mire, doña, el estado de excepción es una cosa muy definida. ¿Qué es lo que yo estoy planteando? Porque tuvimos a Olga y a Noé Ok. hace 2 o 3 años. Que no hay y vivimos. necesidad. No hay necesidad. ¿Por qué, doña Consuelo? Ok. Para que usted me comprenda. Ok. Porque la ley de contratación pública viabiliza mecanismos para que el presidente actúe con libertad en estos Ok, estados de emergencia. ya entendí. ¿Se entiende? Porque aquí se van a estropear derechos fundamentales que no hay necesidad de ponerlos en peligro. Hasta la Flavio constitucionalidad Darío. se suprime. Flavio Darío. No puede ser. Óyeme lo que te voy a decir, Flavio Y Darío. un Senado Espinal. irreflexivo que tenemos ahí adentro, que es lo peor. Flavio Darío, oye lo que te voy a decir, con todo el respeto.
consultor jurídico. Si hubiera estado ahí Pina, no pasa eso. Claro que no. No lo ha hecho. Estuvo ahí 16 años. Y no lo había hecho nunca. Óyeme, Flavio Darío, así como cogiste y nos metiste en la OEA, sin pasar por el Congreso, y nos han caído arriba todos los palitos de la Comisión Interamericana de la OEA, por tú y Leonel meternos en la OEA. Él metió a Leonel en esa vaina también. Porque él fue el que le solicitó a Leonel. Sí, es verdad. Fue él que le solicitó. Yo vi la carta. Y Leonel, que es débil con Flavio los intelectuales. Darío, sí, Leonel se derrite con los intelectuales. Entonces, Flavio Darío, ¿qué es lo que tú quieres? Es verdad. Es como tú digas. Es como tú digas, Flavio Darío. Suya y todo lo demás. Entonces, Flavio Darío, ¿a dónde es que vamos a entrar? A la Comisión Interamericana para que nos condenen como república. A la Corte Interamericana, presidente. Pues está muy bien. Eso es dramatizando. Violentando el mismo Congreso, doña. Violentando el Congreso. No pasó por el Congreso esa Nunca disposición. pasó por el Congreso. Igual que el contrato de Luján. Exacto. O la JUN. ¿Cómo que se llama? La JUN. Es lo mismo, no se tampoco pasó por Luján es un actor de cine. Luján, es de la JUN. Ese es otro. Que no pasó por el Congreso, el del vertedero. Este tampoco pasó por el Congreso. La otra basura no pasó, perdón. Sí, la otra basura de meternos en la Corte Interamericana como país no pasó por el Congreso. Y fuiste tú, Flavio Darío. Flavio Darío, léete completa la Constitución de la República, los estados de excepción. Claro. Que Ángel tiene razón. No había necesidad. No hay condiciones, no hay necesidad. No había necesidad de estado de emergencia en los estados de excepción con esto, sino que se podía hacer todo lo que hay que hacer. La ley de contratación pública. Con la ley de contratación Artículo pública. 6 de la ley de contratación Flavio pública. Darío, ¿oíste? Ok. Ya le eché el boche, ya. Señores, muy duro, eso no era lo que tú doña. querías. Me Pues ya le eché el identifico boche. Porque es que te hay un historial. me identifico en cuerpo y espíritu con la orientación de sus reflexiones sobre ese tema. Mira, o sea, no tengo que agregarle más nada. ¿Qué dice tu partido al respecto? Yo solamente, no, espérate, yo quiero retomar un tema. Bueno. Yo quiero retomar un tema que preocupa Ellos mucho. dijeron que estaban preocupa Vamos a llamar mucho Pacheco, a los dominicanos. Pacheco. Y que preocupa, sí, pero Para que después Pacheco, que hablemos con Delina Ascensión. Y Pacheco lea, como es el vocero, Pacheco, para que lea. Yo quiero salir del tema. Lo que establece el es un estado tema. de excepción. ¿Ok? Lo que son los estados de excepción, la Constitución de la República, para que le digas que no hay necesidad. Mire, en este momento Adelante. hay miles de ciudadanos que están prácticamente bajo la presión, bajo la crisis que representa el colapso del sistema de tránsito en el Distrito Nacional. Y muchos de esos dominicanos están sintonizados precisamente con el sol de la tarde. ¿Cómo no? En algún momento nos gustaría que Vamos algunos a de esos llamarlo, dominicanos vamos, que nos nos llamen y nos digan cómo perciben las medidas que se han adoptado para enfrentar la problemática del tránsito. Porque si hay un sector, si hay un segmento de la población que debería conocer el impacto positivo o negativo que han tenido las medidas que se han adoptado para reordenar el tránsito en la capital, son los usuarios de las vías públicas. Sí, está es muy decir, bien. los conductores, la gente que anda en la calle, el ciudadano que se mueve desde un vehículo. Vamos a llamar, atención, si usted está metido en un tapón, tiene un pique que miren, de esos piques que le dan a uno, llámenos por teléfono, le vamos a dar los teléfonos para que nos diga a dónde está usted enchivado. ¿Y cómo valora, la situación del tránsito en la capital? Exactamente. ¿Ha mejorado con las medidas que se están adoptando o ha empeorado? Muy bien. Vámonos con los teléfonos. Comunícate 809-334-5100 1-809-280-47 desde el interior sin cargos 1-866-476-1116 desde los Estados Unidos. Sol, la más interactiva. Sol 106.5. Queremos oírlo a ustedes. Buenas tardes, Sol de la tarde. Yo pienso que el tránsito es caótico por varias razones. Primero, todas las grandes ciudades y metrópolis tienen un tránsito pésimo y difícil en horas pico. Sí.
pero en República Dominicana pasan dos cosas. No hay un ordenamiento y eso implica también que se eliminen retornos y pase todo eso lo que dijo Ángela Costa, pero también no hay consecuencias. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, bloquean intersecciones, se meten, se parquean los choferes de carro público en las calles. Sí, y eso entonces el doble parqueo en las calles, eso es un desastre. Pero hay un elemento, amigo. Sí, muy bien. Vamos a coger otra llamadita y gracias por llamarnos. ¿Y usted qué opina? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Qué usted opina? Doña Consuelo, señor, es que con campañas y operativos no se resuelven los problemas, hay que atacarlo de raíz. Hay que hacerlo con educación y autoridad. Y lo peor del caso, esto se está llegando hasta los pueblos, ya que hasta en las ciudades del interior, los tapones y el caos del tránsito. El problema es... Ay, Dios mío, dice que hasta los pueblos está pasando esto del tránsito. El problema es que la capital ya el problema no es de horas pico, es el día entero pico. El día entero pico. Es a todas horas el tapón. ¿Y usted qué opina? Después de las 12 de la noche mejor. Doña Consuelo. Sí, señor. ¿Tú qué opinas del tránsito? Los transportistas públicos no hay que tomarle control. ¿Usted sabe lo que hacen? En el elevado de la Kennedy ellos se paran a coger pasajeros. Ay, ese otro, José. Este transporte público de vehículos. Ahora, ellos lo que hacen es que suben a lo elevado y donde están los conos, recogen pasajeros y lo dejan. Muy bien. La mesa se voltea y no hace nada. Hay otra problemática más seria. Ni para allá voy a mirar. Le cierran la 27 si lo detienen. Sí. De una vez le cierran la 27. Es que todo es un caos, nadie contribuye. Ahí salió una foto de un camión pasándose por encima de los bloques que pone Obra Pública, brincándolo por arriba. Y eso, que cuando lo van a investigar tienen 10 y 15 muertes. Ay, caramba. Gracias por la llamada al señor de Línea Ascensión, especialista de tránsito y transporte. Luis José, ahí está tu señor, adelante. Bien, efectivamente, el ingeniero de Línea Ascensión es especialista en tránsito y transporte y lógicamente tiene una gran experiencia por haber sido 2 veces director de tránsito urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Quisiéramos tener su valoración sobre lo que está pasando en el tránsito del Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo. ¿Cómo valora las medidas que se han adoptado? ¿Están ayudando a resolver el problema? Mira, buenas tardes. Saludos a doña Consuelo, a ti. Gracias, aquí está Ángela Costa y por supuesto Luis José. Mi hermano Ángela Costa. Mira. Se me ha votado, ingeniero. Adelante, ingeniero. Parece que Luis Abinader le prohibió juntarse conmigo. Jamás. Qué barbaridad, Dios mío. Adelante, sí, mira, Luiso, en verdad que el tránsito, el problema aquí del caos del tránsito ha colapsado. Ha llegado ya a niveles que pasa el estado de crítico. Ha sido una acumulación de elementos y de factores donde el elemento autoridad juega el principal rol. Sí. El ayuntamiento, que debió haber sido, o que debe ser el rector del tránsito de la ciudad, dejó de tener la autoridad y la competencia sobre la gestión. Abandonó esas atribuciones. Oye, aquí en la capital. Totalmente. Diferente a Santiago, donde todavía el ayuntamiento es el órgano que regula el tránsito. Entonces, mira, por ejemplo, con el tema de los semáforos, eso fue un tema que es de los que causa mayor entaponamiento y mayores situaciones de descontrol. No hay una sincronización, no se le da un adecuado mantenimiento. Tú tienes que estar cambiando constantemente, revisando para ajustarle a los tiempos. Tú ves que hay vías con menos tránsito que duran más en su fase de verde o en su fase de rojo, porque no hay una instancia que le dé el debido seguimiento y la debida gestión que amerita esto. El hecho también de que en muchos lugares, funcionando el semáforo, los semáforos funcionando, entonces tú tienes un agente de AME que lo interrumpe. Ponen un semáforo inteligente para que abajo se ponga un... Todavía son inteligentes los semáforos del INE. Son inteligentes los semáforos todavía. Se han puesto brutos los semáforos también. Mira, al no gestionarse, al no darse el debido mantenimiento ni los ajustes, no están jugando un rol y su papel como han sido diseñados para la sincronización. El tema de autoridad, que lo oía ustedes que se hacían referencia, oye,
la falta de autoridad, de ordenamiento. No, aquí no habrá menos vehículos, cada día habrá más vehículos. Y la imposibilidad, no puede haber la ampliación de las vías, los elevados, estas cosas, no puede ir al mismo ritmo que aumenta el parque vehicular. Entonces, ¿a qué corresponde? Bueno, un correcto sistema de gestión del problema del tránsito y del transporte, porque son dos problemas íntimamente vinculados. Si uno resuelve el problema del transporte, no va a poder tener un tránsito ordenado y un tránsito eficiente. Deligne, hay dos temas que me gustaría oír tu opinión respecto de este problema del tránsito y el transporte. Mira, en primer lugar, el uso de suelo, que yo le he confesado a Consuelo en varias ocasiones, que me preocupa que el uso de suelo en nuestras demarcaciones, en nuestra metrópoli, no se está haciendo con una lógica del análisis y el comportamiento que generan. Por ejemplo, tú vas ahora mismo a la Kennedy con Lincoln. Tú tienes 4 señoras plazas frente una a la otra. ¿Cuántos vehículos entra a cada plaza de eso? ¿Y cuántas salen en esa esquina? Pero las torres también. Esa es otra. Tú vas aquí a la Augusto, ¿cómo se llama esta? Augusto Sánchez. Sarabara Augusto Sánchez. 3 o 4 restaurantes, unos al lado de otro, sin un estacionamiento, cuyo estacionamiento es los laterales a ambos lados en paralelo de la calle. ¿Cuál es la regulación del uso de suelo? ¿Quién está autorizando el cambio de uso de suelo? Buena observación. Parte de ese problema del tránsito, que se refleja ya no en rutas de vehículos públicos, porque en los lugares que ustedes están mencionando, como estas calles del polígono central, ahí no se le puede atribuir a las voladoras o a los carros de concho. Ahí es simplemente porque la ciudad ha tenido un cambio de uso de una manera no controlada. Así mismo. Aquí en cualquier lugar te plantan un colegio. Sí, señor. Con todo el movimiento que eso acarrea. Una universidad. Una universidad. Te plantan una universidad en lugares donde anteriormente había una casa, 2 casas. Hoy hay una torre con 30 o 40 apartamentos y cada apartamento con 4 o 5 vehículos. Y todo esto, al no ser parte de un plan, de un ordenamiento y de una visión general, se ha cambiado el uso de suelo de gran parte de la ciudad. Pero fíjate que siguen siendo las calles estando en el mismo sentido de vía. El problema del estacionamiento no se procura. No hay una reflexión al respecto. Oye, y no se establece, en este caso, Obras Públicas, que es el organismo que regula el tema de los parqueos. ¿Cómo es posible que se hacen plazas y tú ves que te los resuelven con un simple letrero que dicen no se aceptan parqueos de visita? O se te pone una clínica, un consultorio médico sin los espacios. Y Gascue llena de oficinas públicas, Gascue. Correctamente. Llena de oficinas públicas que no tienen un solo parqueo. Súmale a eso. Tribunal administrativo en Gascue. En una casa. En una casa. Sí, entonces, ¿a dónde diablo tú te vas a parquear? Es un cambio de uso, doña Consuelo, que ha tenido la ciudad. Exactamente. Y no ha estado acorde. Las autoridades que tienen que velar con esto no han hecho el trabajo. Deligne, ¿usted va a trabajar en este ayuntamiento? No Mira, no. Ojalá. Pero estoy con la disposición de ofrecer de manera gratuita. Ay, qué bello. Nuestro humilde conocimiento. Sí, está bien, pero es que necesitamos. Y sería interesante porque Deligne Ascensión es una persona que ha acumulado una extraordinaria experiencia. Es que una persona con sus conocimientos y su experiencia es necesaria para ayudar desde cualquier instancia del Estado, incluyendo el ayuntamiento. Para obra pública, que se lo lleve Gonzalo o que se lo lleve David para el ayuntamiento. Oye, los humildes conocimientos y las experiencias que hemos acumulado, estamos dispuestos a poner la atención del país. Sí, vamos a llevarlo. De la ciudad. Deligne, te llamo en un momentico. Mire, patrón, déjeme preguntarle otra cosa. Queremos hablar con usted esta noche. Deligne. En un programa de televisión. Deligne, el tema de las oficinas públicas. Ay, Dios mío. Yo fui hace unos días al Huacal. Sí. Me dice el policía en la puerta, 8:20 minutos de la mañana. No hay estacionamiento. Digo, patrón, ¿cómo que no hay estacionamiento? No, ya, porque los estacionamientos aquí son para los funcionarios. Pero yo vengo a buscar un servicio. El estacionamiento tiene que ser para mí. Que voy a buscar un servicio. El estacionamiento no puede ser para los empleados.
Claro. Voy entonces, ¿dónde el diablo va uno? A Palacio Nacional. Exacto. Tú vas a las oficinas gubernamentales que están frente a Palacio. Te dice uno en la puerta, no puede entrar porque está lleno el estacionamiento. Pero vengo a buscar un servicio. Así, muchas veces ir a pagar. Así es. Va a pagar un servicio. Que está lleno de empleados. Búscale un parqueo a los empleados. Pero el que tiene que tener, a quien hay que buscarle facilidad. Al ciudadano. Al usuario, al cliente, al que va a pagar, al que va a buscar el servicio. A propósito del tema estacionamiento del IGNE, a propósito de ese tema del IGNE, ¿se podrían considerar algunas fórmulas para mejorar la oferta de estacionamiento en el Distrito Nacional, especialmente en el polígono central? Ese doble parqueo de las calles, en ese gimnasio que queda ahí por Bellavista Mall, toda esa zona, que le han hecho 200,000 torres que las callecitas no aguantaban. De eso de Bellavista Mall, eso para allá arriba. Y ese doble parqueo, a donde está el gimnasio, esa esquina. Eso no tiene ejemplo en la historia. La ciudad ha tenido un cambio de uso y ese cambio de uso no ha ido a la par con las acciones que se deben de tomar. Eso es así. Miren, el negocio, Luis José, del parqueo es un gran negocio. Claro que sí. Claro. Tanto el ayuntamiento como el propio gobierno central deben de crear y estimular que los empresarios inviertan en ese negocio. Mira, por ejemplo, en el área que menciona Ángel, en el Banco Central hizo un edificio de parqueo. Y eso vive lleno. Tú puedes estar seguro que eso debe haber ya prácticamente cubierto la inversión que se hizo. Entonces, esto ahora tiene necesariamente que haber la voluntad política para que las instancias correspondientes apliquen el que las personas se estacionen donde deban de estacionarse y no se estacionen donde no deban de estacionarse. Claro, pero la Universidad del Caribe, con todo el respeto que conozco a esa gente y son maravillosos, pero hizo de que un parqueo y la gente se parquea afuera y le coge las entradas. No cabe. Pero entonces, esto es una locura. Es un déficit de estacionamiento. Ayer nos llamó una gente de ahí que viven en esa zona, desgaritada. El que vive... El tema es el uso de suelo. Claro. Donde se permiten determinadas actividades que generan un alto impacto. ¿Y quién en una comunidad? ¿Quién autoriza el uso de suelo, compañero Chávez? El ayuntamiento. Los ayuntamientos. ¿Tú sabes lo que es No conozco. No, mejor no lo conozca, déjalo ahí. Sí, muy bien, señor del INE. Mire, nosotros lo vamos a llamar porque este tema es muy interesante. Cuando gusten. Dios lo bendiga. Usted sabe que lo quiero. Amén. Yo lo sé, pero parece que le han prohibido algunas cosas. Jamás, patrón. Ingeniero, muchísimas gracias. Un abrazo, siempre a sus órdenes. Bye. Ingeniero, doctor y abogado del IGNE. Seguimos con ustedes porque tenemos mucho más que hablar.